buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, como empezamos en cada programa de Jóvenes Telefonistas en Acción. Bienvenidos a su espacio, compañeros y compañeras. El día de hoy, Brau, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de... ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Pues vamos a hablar de los empleos formales e informales. Un tema que estábamos mencionando en episodios pasados, desde que se abordó el tema del trabajo decente. El episodio pasado, el tema de las pensiones, ¿no? Por si no los han visto, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, que ojalá los puedan ver, los puedan compartir con todas las personas, pero en esta ocasión vamos a hablar, insisto, del tema de trabajo formal e informal. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Lalito? Correcto, bueno, antes de eso, Ajá. pues sí, efectivamente, ¿no? Al final la idea de estos programas es ir hilando las ideas para tener mayores, mayor idea, mayor beneficio al estar enterado de estos temas, ¿no? Y trabajo formal y trabajo informal. Primero que nada, bro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra trabajo informal? ¿Informal? Informal. Híjole, Lalito, es que no es algo como que se me venga a la mente, porque de alguna manera yo estuve trabajando Súper. en un empleo informal desde hace muchos años. Parte de mi familia, por parte de mi mamá, son comerciantes, ¿no? Están mucho tiempo vivieron de eso, de ser comerciantes. Vendíamos playeras en algunos tianguis o mercados sobre ruedas, como le llaman en algunos lugares. Entonces, desde pequeño me fueron involucrando en esa dinámica, ¿no? Que es parte de esta necesidad y de la precarización laboral que había en aquel momento y que desafortunadamente todavía hay. Por eso tengo una idea muy amplia de qué es el trabajo informal, pero valdría la pena que supiéramos cuáles son las características del trabajo informal versus las características del trabajo formal. ¿Por qué? Porque nos podemos perder dentro de ese beneficio o esa inmediatez que hay de una cierta ganancia. En el trabajo informal podemos perdernos en eso y que así sea toda nuestra vida laboral a través de un trabajo informal, pero bueno, para eso es importante saber esas diferencias. Esas diferencias, sí, perfecto. Mira, no, la verdad es que no tenía idea y es un gusto pues conocernos un poquito más, ¿no? Y que pues los compañeros y compañeras puedan conocer un poquito más de lo que somos, ¿no? Y de dónde venimos, ¿no? Y efectivamente eso es lo que iba, ¿no? Lo primero que piensas en un trabajo informal o es alguien que vende algo en el tianguis, el puesto de tacos de la esquina, creo que es lo primero que te viene a la mente. Sin embargo, Brau, también existen empleos o, bueno, empleadores o empresas muy grandes que también tienen a trabajadores informales. Uh-huh. ¿Y qué depende o qué es la diferencia de uno a otro, aunque estés en la calle o que estés trabajando en una empresa muy grande? Es pues los contratos colectivos y la seguridad social, ¿no? Ese es lo que diferencia de un trabajo formal a un trabajo informal, ¿correcto, bro? Así es. Correcto. Entonces, pues bueno, como dice la OIT, la parte de el trabajador no cuenta con seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo trabajado, ¿correcto? Entonces, creo que es la principal causa de diferenciación entre uno y otro. Obviamente influye o hay muchos factores como lo es el tipo de servicio, el qué tan grande es la empresa, el sexo, igual muchas veces influye en esa parte, que si es tu estado civil, si vives en el centro o en el sur del país. Todos esos factores que vamos a ir hablando en el transcurso del programa son factores que estadísticamente afectan a que una persona se decida o no a estar en un trabajo formal. Como tú bien dices, muchas veces no es como que alguien decida estar en estos trabajos formales. La misma vida o la misma familia, la misma cultura, la necesidad, es correcto, nos va empujando hacia la informalidad como tal, ¿no? Sin embargo, ahí, Lalo,
compañeras, compañeros, es importante resaltar. En el trabajo informal, ya lo comentabas, no se tiene un contrato colectivo, un contrato individual, no hay seguridad social, y eso es a lo que me gustaría llegar y que pudiéramos conversar, Lalo, en el sentido de que si algo nos llega a ocurrir como trabajadores informales, siendo hombres, mujeres, etcétera, no estamos amparados ante ninguna institución. Si tenemos un accidente, no vamos a ir a una institución en donde el patrón haga ciertas aportaciones para que nos den la atención pública y gratuita en cualquier servicio de salud. Ese es parte de los riesgos y de la problemática que hay por ser un trabajo informal. No hay ningún tipo de prestaciones ante la ley. Y desafortunadamente parte de estos trabajos informales, y lo comentabas hace un momento, que hay trabajos informales dentro de algunas empresas grandes, es justamente con la intención de no estar pagando impuestos, estar desviando esa obligación fiscal que se tiene por parte de los empleadores. Y eso hace que no se tenga una contribución al Estado, y que eso mismo sea empleado para lo demás que necesitamos, como son calles, escuelas, instituciones de salud, etcétera. Entonces es un conjunto o un círculo vicioso en el que no nos ayuda como sociedad. Por eso sí es importante saber esas diferencias de trabajo formal e informal, para que mayores trabajadores puedan estar pasando del trabajo informal al trabajo formal. Y obviamente tenemos que hacer una lucha de manera conjunta para que las condiciones de los trabajos formales sean las mejores, de tal forma que sea también atractivo para estos trabajadoras y trabajadoras que están laborando de manera informal, ¿no? Es correcto, Bravo. Y, por ejemplo, uno de esos cuestiones en cuestión, por ejemplo, tú hablas de sueldo, ¿no? O no está regulado el sueldo, no está regulada las horas de trabajo, las famosas quédate por la camisa, y el pago es como por una pizza. Una pizza, ¿no? Pero asimismo, eso es en cuestiones a lo mejor de lo peor, lo mejorcito, porque hay cuestiones de que a veces hasta te retrasan el mismo pago. Sí. O sea, ya es no, el patrón no tiene ese compromiso laboral contigo, y no hay nadie quien está atrás de él para que cumpla las funciones que tiene como patrón, que principalmente es el pago de un sueldo, ¿no? Entonces, ahí hay uno de muchos factores que, como tú dices, ¿no? Al estar en un empleo informal, hay muchos mitos y muchas leyendas con respecto a eso, ¿no? Y una de esas, como tú dijiste, ¿no? Es que no pagan impuestos las personas informales, y pues bien sabemos que todo el mundo, trabajando o no trabajando, pagamos impuestos, ¿no? O sea, fuimos a comprar, es más, la pizza que nos va a dar el patrón por quedarte 2-3 horas sin pago extraordinario. Esa misma pizza está generando un impuesto, en el cual pues es uno de los mitos como muy presentes en todas las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en un empleo formal, perdón. Y digo, pues yo veo a la persona de los tacos, ¿no? Que tiene una camioneta, que tiene 3 casas, le va bien, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, y a mí me gustaría, pues, a lo mejor, y no pagando esos impuestos, a lo mejor podría alcanzar ciertos recursos mayores. Sin embargo, como tú dices, esos mismos impuestos, hacen que pues se paguen ciertos gastos públicos, ¿no? Sí. O sea, una cosa, y ahí yo no me quisiera meter más a fondo porque desconozco totalmente el tema referente a los impuestos, pero sí, una cosa es el impuesto que se paga por todos los productos y servicios que pudiéramos tener o que obtenemos, ¿no? Y otro es el impuesto que se tiene que pagar cuando eres un empleador y cuando pagas sueldos y salarios. Hay un porcentaje de ese salario que es el impuesto. Te voy a poner un ejemplo. Conocí a unas personas que
estaban trabajando y estaban bajo un esquema de comisión. En algún lado les decían, no vas a estar dentro de la nómina, pero tu comisión va a estar intacta, no te vamos a quitar impuesto. Y en otros lados les decían, vas a estar dentro de la nómina, pero tu comisión se le va a quitar impuesto, se le va a quitar el otro. Entonces hacen Sopesas, que el ¿no? mismo trabajador diga, no, pues mejor no me pongas en la nómina y dame toda la comisión correspondiente, porque si me pones en la nómina, me vas a quitar el impuesto, lo del seguro social, etcétera. Pero ahí es donde, desafortunadamente, las y los trabajadores tenemos ese desconocimiento, se tiene ese desconocimiento y no se pondera cuáles las obligaciones que tenemos como trabajadoras y trabajadores primero y cuáles son también las obligaciones que tienen los patrones. Entonces, el que nos den a elegir no es casualidad ni es buena gente el patrón. No, para nada, ¿no? Es O un sea, tema de que se está ahorrando que no esté alguien en su nómina de su empresa para no estar pagando el impuesto correspondiente por ser un trabajador más de y la al misma. final, perdón, siguiendo el punto, o sea, al final él no te está poniendo en algún lugar, o sea, que con o sin pagar impuestos, ¿no? O sea, al final te está haciendo que tú elijas y ese como que se deslinda el empleador en esta parte, De ¿no? tu mismo salario, Es o sea, de tu correcto, misma ganancia o de tu misma comisión. O sea, no dice, va a ser tu comisión y aparte yo como patrón claro, voy a elevarlo para que ese que mismo, se vaya el impuesto, para que se vaya el seguro social. No, es esta cantidad menos esto, esto y esto y te va a quedar esto. Obviamente no es atractivo para las y los trabajadores, pero cuando llegan a tener una problemática, cuando desafortunadamente llegan a tener un accidente dentro de su mismo trabajo o fuera de su trabajo, no hay ninguna institución de gobierno porque no están dados de alta. hablando de esto, yo, por ejemplo, yo De salud. estudié, De ¿vale? salud. Sí, sí, salud. Sí. Yo estudié la carrera de ingeniería civil y pues obviamente como en cualquier carrera que tú inicias, pues te invitan a que empieces a hacer prácticas, que empieces a conocer pues el medio, ¿no? Obviamente para que pues tengas cierta experiencia al final de que termines la carrera. Bueno, pues yo estaba como en el cuarto, quinto semestre y empecé a trabajar con un arquitecto en el cual pues estuve trabajando un par de meses, en el cual todo bien, aprendiendo, conociendo, sin embargo, pues obviamente pues ni siquiera estaba contratado, es más, creo que ni sueldo recibía, la verdad es que no me acuerdo, o si recibía algo era mínimo. Y obviamente con el estandarte que eres estudiante, que no eres tiempo completo y pues así te van vendiendo este tipo de trabajo informal, ¿no? Ujú. Entonces resulta que remodelando una casa en el centro, la verdad es que tenía muy buen gusto el ingeniero y la arquitecta sube al primer piso y tira un tabique. Ujú. Ese tabique me cae en el dedo, está feo mi dedo, y me quita la uña. Entonces, ahora sí que fue un gran susto para mí, obviamente, para el arquitecto que me contrató, porque no estaba contratado, porque pues obviamente fue una uña, pero imagínate que hubiera caído de mi cabeza, ¿no? Al final el riesgo en la construcción es muy grande y normalmente en los trabajos de construcción no se asegura a los trabajadores. Es muy raro porque obviamente, como tú dices, encarece mucho lo que es la mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, me mandan al hospital, digo, sí me pudieron atender, el gasto fue por parte de la empresa, sin embargo, pues yo al final, pues yo ya no seguí trabajando ahí, al final como, bueno, pues te di una oportunidad, ya te accidentaste, ya no te vuelvo a hablar, ¿no? Entonces imagínate, Por salado. por salado, o por lo que sea, ¿no? Pero imagínate que, bueno, yo eso tenía 20 años. Yo ahorita me dedico a la construcción, que no esté asegurado, que me pase eso, que tenga gastos, que tenga una familia que mantener. Entonces, al final, eso es lo que provoca que estés en un trabajo informal, ¿no? O sea, todo lo que pudiera desencadenar al ganar, por ejemplo, que te den a escoger estar asegurado o no, más bien pagar esta parte de impuesto o no, Ujú. qué beneficios puede atraerte y qué beneficios al momento, momentáneo, ¿no? Sin embargo, creo que hay que ver más allá de un beneficio
Sí, futuro, ¿no? O instantáneo y futuro. Hace un momento comentabas del ejemplo del taquero, de la taquería, de las casas, de las camionetas, etcétera. Eh, pero me gustaría saber y que les puedas comentar a mis compañeras y a mis compañeros de la audiencia cuáles son los beneficios que hay por ser trabajadores formales, Lalo. El beneficio que tienes como trabajo formal, o bueno, ¿hablabas de trabajador o como empleador? Porque No, también, trabajar, como los trabajador. empleadores somos trabajadores. Sus obligaciones que tienen los empleadores es otra cosa. Es otra cosa, Pero así los es. beneficios que tiene el trabajador o que pudiera tener por ser trabajador formal versus el trabajo informal, me parece que puede ser importante para mis Sí, digo, compañeros y mis compañeros. empezando con lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? La cuestión de Afores, todo bueno, porque nos toca, porque somos la ley 97, ¿no? Obviamente, si estamos en un trabajo informal, pues no podemos tener acceso a una pensión de retiro, que habíamos Pensión de platicado. retiro, Está vivienda, vivienda, además, salud. salud, que son los como principales, ¿no? Obviamente hay muchísimos más beneficios que podemos tener como trabajadores. Sin embargo, al estar en la parte de informalidad, pues los perdemos completamente, ¿no? Y realmente estamos am, en un estado en el cual, pues todo el tiempo vas a estar preocupado, ¿no? Hay una cierta preocupación como trabajador, porque también eso también influye en los contratos. Al final, eso, bueno, tiene que ver mucho también los contratos, que a veces son o no existen o son temporales también, que no permite que tú pues, te desenvuelvas como persona. Hablando de este tema, bueno, como habíamos comentado, aparte de las instituciones grandes, yo ahorita estaba leyendo y decía que también pues los doctores que por ejemplo trabajan en ciertas farmacias, que es por consulta, pues no están asegurados, ¿no? Tú creerías, tú como, o sea, bueno, si en una carrera que estudiaste 7 años, te formaste, tú pensarías que a todo doctor tal vez le podría ir bien, ¿no? Y dentro de la medicina también existe un gran porcentaje de informalidad, ¿no? O sea, Sí. no te salva, ayuda mucho que tú tengas una carrera, o sea, estadísticamente disminuye el porcentaje o la probabilidad de que tengas un trabajo informal, sin embargo no garantiza que puedas encontrar un trabajo formal, ¿no? Sí, pero me parece que sí va más allá, no hay distinción entre una profesión u otra. La realidad es que hay una precarización laboral y por eso muchas trabajadoras y trabajadores se van al esquema de trabajo informal. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Como trabajadoras y trabajadores tenemos la responsabilidad y más como sindicalistas de siempre pugnar por mejores condiciones para las y los trabajadores, no solamente de nuestra organización o de nuestro sector, sino de todas las trabajadoras y trabajadores del país. Tiene que cambiar el rumbo de este trabajo y encaminado para un trabajo decente. Y no es una lucha nada sencilla. Se ha pugnado durante mucho tiempo. Hemos tenido el claro ejemplo y se han tenido muchos logros. Varias de las reformas y modificaciones que se han hecho en beneficio de las y los trabajadores han sido impulsadas desde la base trabajadora, desde organizaciones. Y ahí me da mucho orgullo decir y mencionar que parte de ello ha sido una pieza elemental del compañero Francisco Hernández Juárez al pugnar en todo momento y el conseguir en conjunto con otras organizaciones estas modificaciones a la ley para el beneficio de las y los trabajadores. Pero eso lo tenemos que seguir impulsando. Hay una agenda, y lo comentamos en el episodio pasado, hay una agenda por parte de la Unión Nacional de Trabajadores, por parte de la AGT, en donde en conjunto todas las organizaciones, todas las centrales sindicales, estamos pugnando por mejores derechos para las y los trabajadores. Entonces, ese es el reto que tenemos, Lalo, para que para que sea menos atractivo, por así decirlo, el trabajo informal y que se pasen al trabajo formal y que eso, insisto, va a beneficiar al sistema productivo del mismo país, ¿no? Eso trae otros beneficios colaterales, el estar contribuyendo a este mecanismo productivo, ¿no?
Correcto, correcto. Y pues igual, quería, quería desmentir, porque hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a la formalidad y la informalidad. Respecto a que no todos los trabajos informales, o sea, como que los asocian a algo ilegal, ¿no? Ujú. Obviamente, pues digo, señor patrón, evades impuestos, evades algo que que correspondería. Sin embargo, pues como tú ya habías dicho, ¿no? La informalidad es gente que a veces no decide estar dentro de la informalidad. Sin embargo, pues, pues la vida o la situación te dicta ese camino. Sin embargo, eh, hay es gente que trabaja todos los días, Eso ¿no? es. Creo que no hay que hacer tal vez menos No, por en ningún decir momento. que no estás pagando impuestos, a eso es lo que voy, ¿no? O sea, yo estoy pagando impuestos, tú eres menos porque no estás pagando impuestos. No, no, no. Y sin embargo, pues ambos tenemos, pues nos venimos a trabajar todos los días y pues damos lo mejor de nosotros, ¿no? O también hay otros mitos, ¿no? Con respecto a la informalidad. Eh, uno de ellos, otro de ellos son, espérame un segundo. Ahí con referente a lo que decías, Lalo, o sea, no se tiene por qué hacer una diferencia entre trabajadores formales e informales. O sea, más este Invitar. espacio es para informarnos de qué hay en cada una de estas dos modalidades. E insisto, y lo comentábamos en un inicio, hay, nos pasamos o hay trabajadoras y trabajadores en el trabajo informal por una precarización laboral que hay en el país. Todos quisiéramos, al menos nosotros como sindicalistas quisiéramos que tuvieran todas las trabajadoras y trabajadores las mismas condiciones que tenemos nosotros, que tuvieran un contrato colectivo tan fortalecido como el que tenemos, que desde hace muchos años lo tenemos gracias al liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, y que seguimos luchando y pugnando para robustecerlo y para defenderlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué más quisiéramos que todos estén en esa condición? Desafortunadamente no es así, pero es importante que quien esté en los trabajos informales pondere ese costo-beneficio, pero adicional a que cuando hay alguna movilización de la clase trabajadora también se sumen, porque estamos luchando para mejores condiciones de las y los trabajadores del país. No están exentos, no somos un tipo de trabajador, otro tipo de trabajador, no, Exactamente. somos un conjunto de clase trabajadora Clase que trabajadora. es sumamente importante para mover a este país. Es correcto, amigo. Pues, pues yo creo que, pues nada más como conclusiones vamos a dejar beneficios que puede tener la formalidad, la cuestión de para ahorrar al FORE, la parte de la vivienda, la parte de la seguridad social, ¿no? Al final es una certeza, una seguridad de que pase lo que te pase, pues puedas tener, seguir contando con esos beneficios, ¿no? Opción a la libre sindicalización. También, exactamente, ¿no? Entonces al final, ¿qué va a ayudar o qué va a beneficiar o qué va a hacer que cada vez tengamos mejores beneficios? La colectividad, ¿no? La parte de estar como un conjunto de personas trabajadoras que puedan luchar por sus derechos. En la informalidad es muy complicado hacerlo porque normalmente eres tú contra el sistema o contra el mundo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que, y ya en parte de un conjunto o un colectivo, pues podemos pelear pues, por nuestros derechos, ¿no? Y tener mejores beneficios. Así es, Lalito. A mí me llamó mucho la atención. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con algunas algunas trabajadoras y trabajadores de centrales sindicales argentinas, y ellos tienen un esquema, hay una central de trabajadores informales. Ok, está interesante, Está ¿no? muy interesante. Ahí en los comentarios les vamos a poner un poco O más sea, de información. formalmente informales, O sea, prácticamente, ¿no? porque al final de Digamos, cuentas son trabajadores y se organizaron de tal forma que formaron un sindicato. El cómo hacer una estructura, el cómo llevar, cuál es su patrón, contra quién van a estar pugnando, claro. luchando, es justamente lo interesante que lograron allá en Argentina hacer
con esos trabajadores informales, ¿no? Entonces y por ejemplo, aquí en México, la parte de las plataformas que se quieren, pues hay ciertas modificaciones que quieren ya tener como una especie de seguridad social para ellos, salarios, regular salarios. Entonces, como tú dices, ¿no? Esto pasa a nivel internacional, a nivel local también y en todo el mundo. Ahí es importante mencionar, y eso es para que mis compañeras y mis compañeros lo tengan en cuenta. A ver, hay trabajadoras y trabajadores a través de plataformas. Uh-huh. Estamos muy involucrados como sindicato de telefonistas, estamos apoyando, como nos caracteriza con esa solidaridad para que puedan formar sindicatos, y ha sido una lucha constante. Pero también hay que tener mucho cuidado con personas que quieren sacar una bandera del sindicalismo, mencionando que son trabajadores por aplicación, pero a la vez son empleadores ellos mismos. Entonces quieren hacer un sindicato de empleadores. Eso está muy delicado. Por eso es importante tenerlo muy en cuenta, que la lucha que estamos enfrentando no es sencilla, porque siempre los empleadores, siempre los que manejan el capital, andan buscando la forma de cómo meterse y de beneficiarse, y no que se beneficien las y los trabajadores. Y como conclusión, Lalito, el mensaje que hace un momento comentaba de todas y todos somos trabajadoras y trabajadores, tenemos un mismo frente en común, seguir pugnando por mejores condiciones de trabajo para todas y todos, y creo que donde cae la mayor responsabilidad es en nosotros como nuevas generaciones, y como trabajadoras y trabajadores sindicalistas, y más dentro de una organización que es el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que ha sido un referente por muchos años, gracias al compañero Francisco Hernández Juárez, a nivel nacional, para sacar a flote, para hacer estas modificaciones y para ayudar a trabajadoras y a trabajadores para formar su propio sindicato. Lo tenemos también un claro ejemplo con las trabajadoras del hogar. Ya formaron su sindicato, mis compañeras trabajadoras del hogar, y es una lucha que no solamente que se estuvo pugnando aquí en el sindicato de telefonistas, estuvo apoyando a mis compañeras, pero ya es algo que se está permeando en otras partes del mundo, en Latinoamérica, y que han hecho una red de comunicación esas trabajadoras del hogar, lo cual está haciendo que se fortalezca cada vez más. Entonces, qué mejor que podamos nosotros, Eduardo, como jóvenes, hacer una red que ya de alguna manera la tenemos dentro del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pero una red de trabajadoras y trabajadores jóvenes para permear ese compromiso que tenemos, porque desafortunadamente a muchos de la clase trabajadora no tenemos esa identidad, una identidad de clase trabajadora, ¿no? Es correcto, y rápidamente hablando de las personas trabajadoras en el hogar, ellas y ellos, al igual que las personas del campo, son las personas, el porcentaje de población que tiene más informalidad. Entonces hay que tener mucho ojo, y en las cuestiones también de los agricultores, ¿no? Toda esa parte. Bueno, pues les dejamos, el día de hoy sería todo. Muchas gracias por estar en línea el día de hoy. Les agradecemos mucho sus visitas, y cualquier duda, pregunta que puedan tener o sugerencia, idea, pues por favor pónganla en los comentarios. Cualquier aclaración también sería muy bueno para retroalimentarnos, ¿no? Al final todos los días estamos aprendiendo algo, y la intención es pues informarnos también nosotros, ¿no? Compañeras, compañeros, un gusto nuevamente estar con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo, por este espacio, y mandar un fuerte saludo a mis compañeras y a mis compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores, a las y los jóvenes trabajadores, al Comité de Jóvenes Trabajadores de las Américas, y obviamente a los jóvenes telefonistas en acción. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos. Bye. Nos vemos.